¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, muchas Buen gracias día. por atendernos, Roberto. Bueno, una situación que estamos describiendo y seguramente que es compleja, ¿no? El tema de la presencialidad, el tema de los casos, el tema del aislamiento, de las burbujas, ¿no? Este contexto que estamos atravesando. Sí, la verdad que sí, es una situación, creo que el momento más difícil de la pandemia, que hay que tratar de resolver, de superar, tomando las medidas correspondientes, evitando la restricción, no evitando, perdón, al contrario, estableciendo una restricción a la circulación de personas, eh, para que no se propaguen los contagios, que es una discusión sanitaria, sin ninguna duda. En las escuelas, el debate que intentaron dar desde, lamentablemente, yo creo un debate falso desde la ciudad autónoma de Buenos Aires y desde un sector importante de la oposición, minoritario pero importante de la oposición, y algunas corporaciones mediáticas con respecto al tema de la presencialidad, sí o no. Nosotros estamos de acuerdo con la presencialidad, no hay ninguna duda. Todo, la virtualidad no reemplaza la presencialidad, pero hay momentos y situaciones como la que estamos viviendo, donde hay propagación del virus, hay aumento exponencial de los contagios, que requieren tomar determinadas decisiones para restringir precisamente la circulación de personas. Y en eso entra la escuela también, porque la escuela es una institución de la comunidad y lo que pasa en la comunidad impacta al interior de la escuela. Eso no quiere decir que se cierren las escuelas no están cerradas, la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires está trabajando con presencialidad, en muchos, en un porcentaje muy importante, se suspendió la presencialidad, pero las escuelas siguen abiertas, se trabaja en el marco de la virtualidad o de educación a distancia, o van a buscar los materiales a las escuelas. Por supuesto que la educación es prioritaria, por supuesto que es prioridad para todos nosotros, pero en casos como el que estamos viviendo, en situaciones como la que estamos viviendo, hay que tener en cuenta lo que dice la autoridad sanitaria, los especialistas, la evidencia científica, la experiencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y ahí nos vamos a encontrar que se tienen que tomar estas decisiones, inclusive aquellos que no las querían tomar, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que seguramente si lo hubieran tomado mucho antes esta decisión, quizá los contagios no serían tan pronunciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy. Y después es incomprensible que hayan planteado que dejan a 3 días a los chicos sin clase, porque los chicos pueden tener clase. Hoy están reclamando los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que puedan darle clases en el marco de la virtualidad a muchos de los chicos de Cava. No es que te tienen que suspender y declarar feriado esos 3 días. Bueno, son las discusiones que lamentablemente no deberíamos tener en el marco de una pandemia y trabajar como se trabajó ayer, porque más allá de esto que yo planteo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta discusión en puntual, que el jefe de gobierno haya tomado la decisión de acompañar, como lo vino haciendo el año pasado. Después hubo evidentemente una situación en el medio que tomó una decisión en contrario, pero como lo vino haciendo el año pasado, de acompañar, de estar todos juntos para poder enfrentar a la pandemia, yo creo que esas son las actitudes serias, responsables que tenemos que tener para poder superar esta situación. Sí, aquí por ejemplo se había pedido, sí, en la ciudad de Chivilcoy, todos los gremios se habían unido, sí, esto hay que destacarlo, tanto docentes como los gremios de auxiliares, para pedir, bueno, la, este, a ver, digamos, la interrupción, iba a decir suspensión, pero no, la interrupción de la presencialidad hasta tanto la situación epidemiológica mejore, ¿sí? Y cuando se pueda, cuando estén las condiciones sanitarias, volver otra vez a las clases presenciales, pero mientras tanto regresar a la virtualidad. Bueno, ahora tenemos, Roberto, esta restricción por parte del gobierno, estas nuevas medidas que obviamente van a impedir las clases presenciales, pero bueno, también Chivilcoy se ha tomado la decisión de bajar a fase 2, o sea que se va a mantener la virtualidad.
por ahí era un poquito lo que estaban reclamando también, Sí, en este caso, los gremios, ¿no? sí, nosotros el martes, al tarde-noche, le presenté una nota a la directora general de Cultura y Educación y al ministro de Salud, Daniel Goyan, a Agustina Vila y a Daniel Goyan, planteando esto de algunos distritos, y en particular estaba el distrito de Chivilcoy con datos concretos, porque los datos son datos oficiales, nosotros nos manejamos muy seriamente con los datos que obtenemos, que son datos oficiales con respecto al tema del nivel de contagio, la evolución en los últimos 14 días, el nivel de incidencia, y habíamos solicitado el pase a fase 2, bueno, tienen en cuenta el planteo que venimos haciendo nosotros en el comité de crisis, eso hay que destacarlo, es un trabajo muy serio que se está haciendo y se analiza permanentemente, y además hemos solicitado la continuidad de la vacunación para los docentes de todos los niveles y modalidades. Bien. Hay que decir también que la provincia de Buenos Aires fue precursora en eso, el Kicillof fue el primer gobernador que tomó la decisión de empezar a vacunar a los docentes. Después, como las vacunas no escaseaban, no llegaban, hubo un parate en esta situación y ahora estamos planteando que se vuelva a retomar la vacunación. Hay un 50% de los docentes que se han anotado están vacunados, entre docentes y auxiliares. Estamos reclamando que se retome la vacunación para el resto de los docentes y puedan estar todos vacunados. Bueno, aquí en nuestra ciudad ahora, bueno, empezamos a tener más positivos dentro de lo que Sí. son las escuelas, ¿no? Por el reporte que estábamos brindando, pero anteriormente lo que nos pasaba era el tema de el aislamiento de las burbujas, Roberto. Y esto, bueno, obviamente que, a ver, por un lado no sé cómo será este tema cuando charla con los docentes de tener que trabajar con los alumnos por separados en la parte presencial y después con el tema de las burbujas, ¿no? O sea, se te aísla una burbuja o se te aísla un docente y ya es como que la estructura de la escuela se resiente, ¿no? Se resiente la estructura de la escuela y es el doble trabajo, muchísimo más esfuerzo. Claro. Trabajar en forma presencial y virtual, articulando el mismo docente las dos situaciones. Es un esfuerzo enorme que se está haciendo. Lo de las burbujas, cuando se aislaban, es porque se están cumpliendo los protocolos, y eso es muy importante. El tema de los protocolos han sido muy importantes, se han discutido también muy seriamente desde el año pasado y demás, pero como bien dicen ustedes, en la medida que en la comunidad se dé un aumento progresivo de los contagios, eso impacta en la escuela, porque la escuela es una institución de la comunidad, y entonces ven que se tienen que aislar determinadas burbujas. Ahora se empezó con el tema de los testeos a docentes y auxiliares en varios distritos. Sí. Eso es muy importante. Bueno, usted fíjese que aunque es una cantidad mínima, pero se han detectado docentes y auxiliares que han ido a trabajar, que eran asintomáticos, que tenían COVID, pero sin saberlo, y eso sucede también a veces con los chicos y demás. Por eso, cuando hay aumentos tan importantes de los contagios, hay que tener en cuenta que la escuela, por supuesto que es prioritaria, que le hay que darle prioridad, pero entran las generales de la ley en cuanto al tema sanitario. Sí. Y entonces ahí tenemos que redoblar los esfuerzos para que los chicos puedan tener la continuidad de los aprendizajes y después programas especiales como ha hecho la provincia, que ahora creo que tienen que reforzar, como fueron los ATR o el programa Forte, para fortalecer, revincular, en un caso revincular a los alumnos que habían perdido vinculación con la escuela, y en otro de los casos fortalecer los aprendizajes de los chicos. Sí, estaba pensando, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, tener clases que no tenerlas, sí, por el movimiento que se genera. O sea, una ciudad como la nuestra, por ahí Buenos Aires no lo nota tanto, o sí, Roberto, pero en Chivilcoy, el tener clases o no tener, implica el movimiento, ¿no? De la ciudad. Sí, no, es así. No, pero Buenos Aires también lo nota. Lamentablemente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entró en la última etapa en un debate con el tema de la pandemia que es muy mal, un debate
intentando sacar algún tipo de rédito político en una situación de estas características. Esto no se puede pensar en esos términos. Mire, nosotros el año pasado hicimos un convenio en la ciudad de La Plata con el hotel nuestro de SUTEBA, de los docentes de la provincia de Buenos Aires, y hablamos con el intendente Julio Garro, que es de Cambiemos, y firmamos un convenio y lo pusimos a disposición de los habitantes de La Plata para que se puedan aislar si había necesidad de aislarse, y en varios casos fue así y se pudo utilizar. Este año firmamos el convenio con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud, y ese hotel, que es para los docentes del SUTEBA, lo abrimos al conjunto de la comunidad y ahora se convirtió en un hospital de emergencia para que se internen aquellas personas, por supuesto que no necesitan terapia intensiva, pero sí que necesitan camas y asistencia de oxígeno. Entonces dimos las instalaciones del hotel y entonces el Ministerio de Salud pone médicos, enfermeros, hay una ambulancia las 24 horas parada en la puerta del hotel y además han dispuesto varias habitaciones con oxígeno para que tengan asistencia de oxígeno. Bueno, ¿y eso por qué lo hacen? Porque todos tenemos que aportar a poder derrotar esta pandemia. No es un problema que sea el sálvese quien pueda, que uno puede estar mejor y bueno, porque no le toca, porque tiene mejores condiciones. No, eso no es verdad. Todos tenemos que ser capaces de aportar nuestro granito de arena para poder derrotar esta pandemia. Roberto, si bien tenemos ahora, bueno, más experiencia de lo que es manejar las clases a través de la virtualidad, ¿no? Esta experiencia hizo camino al andar en el 2020, indudablemente. Digo, pero por un lado, ¿estamos en condiciones de llegar bien con la enseñanza? Y me refiero no tanto a los contenidos, sino por el hecho de la conectividad, si se tendría que haber previsto esta situación que podíamos volver, ¿sí?, a un aislamiento y estar preparados con las herramientas. Mire, falta primero conectividad, es un tema que venimos demandando del año pasado, va desde siempre, pero, o desde siempre no, desde siempre que cuando se empezaron a utilizar las nuevas tecnologías, cuando desde el programa Conectar Igualdad, que lamentablemente, qué diferente hubiera sido todo, ¿no? Si todos los chicos hubieran tenido su computadora y no hubieran interrumpido el programa Conectar Igualdad del gobierno anterior. Ahora, la conectividad falta, entonces necesitamos que se avance en mayor conectividad y de entregar computadoras. Ahí el Ministerio a nivel nacional anunció que se van a entregar un poco más de 600.000 computadoras, es muy importante, pero todavía es insuficiente, necesitamos que se vuelva a entregar computadoras para los chicos, para las chicas y por supuesto garantizar la conectividad. Y mientras eso no suceda, necesitamos entregar cuadernillos, más fotocopias, materiales, que las clases que preparen los docentes para entregárselas a los chicos y las puedan hacer en la casa y que puedan acceder a la continuidad pedagógica. Roberto, agradecerle muchísimo la comunicación con Radio del Centro de Chivilcoy, sí, por supuesto también tener su testimonio aquí en nuestra mañana, y bueno, estamos en contacto, seguramente volveremos a charlar prontamente, a ver cómo continúa toda esta situación. Muy amable. No, muchas gracias, muy amable a ustedes, y destacar, como lo hicieron ustedes, el trabajo de los gremios docentes y de auxiliares de la educación en Chivilcoy. Julio permanentemente se comunica, está informado y nos ha planteado que vienen trabajando muy unidos y tratando también de aportar soluciones, que es lo que hay que hacer, ¿no? Así que les agradezco muchísimo. A usted, Roberto, muchas gracias, que siga bien. La palabra de Roberto Baradel.